Bienvenidos nuevamente a su podcast La Revolución de los Libros. Hoy estamos leyendo el libro Cinco Esquinas del escritor peruano y ganador del Premio Nobel a la Literatura, el escritor Mario Vargas Llosa. Capítulo 15. La retaquita tiene miedo. No le había llamado Julieta Leguizamón, el capital Félix Madueño, ese que vino a buscarla a Cinco Esquinas y la llevó a la morgue en la Patrullero. Estaba muy bien informado, pues. Sí, Julieta era su nombre, pero muy poca gente sabía que se apellidaba Leguizamón. Le había sonado rarísimo que la nombrara de ese modo, porque a ella todo el mundo la había llamado por su apodo, la Retaquita, o a lo más Julieta. Así solían firmar sus artículos, con su apodo o su nombre de pila. El patrullero que la llevaba de vuelta a su casa, al jirón teniente de Arancibia, ya no llevaba al oficial ni al civil, solo a los dos guardias. Ni el que manejaba ni su compañero le dirigieron la palabra durante el trayecto. Y a ella no dejó de llamarle la atención que conocieran perfectamente el callejoncito agujereado de los barrios altos donde vivía. Al llegar a su casa, la Retaquita fue a la cocina, se tomó un vaso de agua y se metió en la cama vestida, quitándose los zapatos. Tenía mucho frío, y entonces le vino la pena, una pena profunda, desgarradora, recordando lo que había visto en la morgue, lo que quedaba de Rolando Garro. No solía llorar, pero ahora sentía que sus ojos estaban mojados y que unos gruesos lagrimones le rodaban por las mejillas. Qué malvados, qué sanguinarios. Le habían chancado la cara con una piedra y acribillado el cuerpo a puñaladas. Eso no podía ser obra de un simple pericote, de uno de esos pobres diablos que robaban carteras o arranchaban relojes. Ese había sido una venganza, un asesinato bien planeado y seguramente muy bien pagado. Un asesinato de sicarios, de profesionales del crimen. Se estremeció de pies a cabeza. ¿Y quién podría haber planeado aquella venganza sino Enrique Cárdenas, el millonario al que Rolando Garro sacó en aquella orgía con fulanas fotografiadas por Seferino Argüello? Concha de su madre, maldito hijo de la gran puta. Se le pondría los huevos de corbata al pobre Seferino cuando supiera lo que habían hecho con el director de Destapes. No era para menos, porque si a su jefecito lo habían destrozado así, ¿qué le harían al autor de esas fotos? Mejor avisarle para que desapareciera por un tiempo. Segurísimo que lo estaban buscando. Pero ni sabía la dirección de Seferino ni tenía su celular para prevenirlo. Por lo demás, la Retaquita no pensaba asomar mañana por la oficina de Destapes, ni loca que estuviera. No pondría los pies allí por un buen tiempo. Además, ¿quién sabía si la revista iba a sobrevivir? Claro que no. Desaparecería igual que el pobre Garro. ¿Estaría en peligro ella también? Trató de razonar fríamente. Sí, sin la menor duda. Todo el mundo sabía que desde hacía tiempo ella era el brazo derecho de su jefe, que la Retaquita era la redactora estrella de Destapes. Y aunque el mismo Rolando había escrito el reportaje que acompañaba las fotos del millonario Calato, ella había conseguido buena parte de la información y la firmaba junto al jefe, de modo que estaba también comprometida. ¿En qué lío me has metido, jefecito?, dijo en voz alta. Tenía miedo. Siempre había pensado que esos enredos en que ella se aventuraba revelando las intimidades sucias de la gente conocida y famosa la iban a poner en peligro alguna vez, acaso hasta en riesgo de cárcel o de la muerte. ¿Le había llegado la hora? Su vida había estado día y noche en la cuerda floja. No vivía en Cinco Esquinas, uno de los barrios más violentos de Lima, con asaltos, peleas y palizas por doquier. Muchas veces ella y su jefe habían bromeado sobre lo que arriesgaban con los destapes escandalosos de los que eran expertos. Algún día nos pegarán un tiro, Retaquita, pero consuélate, seremos dos mártires del periodismo y nos levantarán una estatua. Y su jefe lanzaba una risotada que se parecía a un arrastrar de piedras por su garganta. No se creía lo que decía, por supuesto, y ahora era un cadáver apestoso. Pobrecito, el mundo se le quedaba vacío sin Rolando Garro, su jefe, su maestro, su inspirador, su única familia. Te has quedado sola, Retaquita, tu amor secreto también. Pero eso no lo sabía nadie, solo ella, y lo guardaba muy en el fondo de su corazón. Nunca le había dejado sospechar siquiera que estaba enamorada de él. Una noche le oyó decir: dos que trabajan juntos no deben encamarse. El amor y el trabajo son incompatibles. Encamarse rima con pelearse. Así que ya sabes, Retaquita, si notas que te hago algún avance, en vez de hacerme caso, rómpeme una botella en la cabeza. Mejor te clavaré esto en el corazón, jefecito, le respondió la Retaquita mostrándole la pequeña chaveta que llevaba en la cartera, además de la aguja de los cabellos en el cinturón, para casos de emergencia. Cerró los ojos y recordó una vez más el cadáver sanguinolento y la cara destrozada de Rolando Garro. La pena la congelaba de pies a cabeza. Recordó que, hace algunos meses, su jefe se había propasado con ella, la única vez, en la inauguración de esa boite que no duró mucho, el Pingüino, en un sótano de la avenida Tacna, a la que habían llevado a Rolando Garro.
y este la llevó. Había mucha gente cuando llegaron al boite, pequeña, atestado de olores, humo, chilcanos y pisco sours, que era lo que daban de beber. Pasaban y pasaban fuentes llenas de copitas y algunas personas estaban ya borrachas. Se apagaron las luces, comenzó el show. Salieron a bailar unas morenitas semicalatas a los compases de una pequeña orquesta de música tropical. De pronto la retaquita advirtió a su jefe, parado detrás de ella, le estaba tocando los pechos. Con cualquier otro hubiera reaccionado con la ferocidad acostumbrada y le habría clavado la aguja que llevaba en el pelo o hinchado la cara de un bofetón. Pero a Rolando Garro no. Se quedó inmóvil, sintiendo algo extraño, un gusto con disgusto, algo turbio y grato. Esas manos menuditas que le palpaban los pechos sin delicadeza la tenían quietecita y dócil. Se volvió a mirarlo y vio la semioscuridad de su jefe. Tenía la mirada vidriosa del alcohol, pues ya se había tomado varios chilcanos. Rolando Garro, inmediatamente después de que se miraron, la soltó. Perdón, retaquita, la oyó disculparse. No me di cuenta que eras tú. Nunca más volvió a hacer una alusión siquiera de ese episodio, como si jamás hubiera ocurrido, y ahora estaba en la morgue, con la cara destrozada a pedradas y el cuerpo cosido a chavetazos. El policía dijo que lo había encontrado en Cinco Esquinas. ¿Qué podría haber venido a hacer este barrio Rolando Garro? ¿A buscarla a ella? Imposible. Jamás había puesto los pies en esta casa. ¿Alguna hembrita tal vez? No. No a ella en todo caso, pues su jefe no tenía idea de dónde vivía. A pesar de trabajar con él y verlo diario, hacía años, la retaquita no sabía nada de la vida privada de su jefe. ¿Tenía mujer? ¿Hijos? Probablemente no, porque nunca hablaba de ellos. Y estaba todo el día y toda la noche preparando los números de destapes. Andaba siempre tan solo como ella y no tenía otra vida que la de su trabajo. Durmió muy mal, caía en el sueño y de inmediato la pesadilla renacía con un fondo de catástrofes, incendios, terremotos. Ella rodaba por un acantilado, un ómnibus la embestía y paralizaba de terror. No conseguía apartarse. Cuando el vehículo iba a arrollarla, se despertó. Por fin, al asomar la luz grisácea del amanecer por las ventanas, se quedó dormida, descompuesta por la mala noche. Se había duchado y estaba secándose cuando sintió que tocaban la puerta. Dio un pequeño respingo sobresaltada. ¿Quién es?, preguntó alzando mucho la voz. Seferino Argüello, dijo el fotógrafo. ¿Te he despertado? Mil perdones, retaquita. Tenía mucha urgencia de hablar contigo. Espera, me estoy vistiendo, le gritó. Ahorita te abro. Se vistió e hizo pasar al fotógrafo. Seferino tenía la cara devastada por la preocupación y los ojos irritados, enrojecidos, como si se los hubiera frotado con fuerza. Llevaba un pantalón arrugado, zapatillas sin medias y un polo negro iluminado por un relámpago rojizo. Su voz era distinta a la de costumbre. Hablaba como si le costara mucho trabajo articular cada palabra. Perdona molestarte tan temprano, retaquita, dijo de pie en la puerta de entrada. Han matado al jefe, no sé si lo sabes. Pasa, Seferino, siéntate, le señaló ella una de las sillas que emergía entre los altos de periódicos de la salita. Sí, lo sé. Anoche vino a buscarme la policía. Me llevaron a la morgue a reconocer el cadáver. Algo horrible, Seferino. Mejor ni te cuento. Él se había dejado caer en el asiento y la miraba muy pálido, con los ojos fijos y la boca abierta de la que colgaba un hilito de saliva, esperando. La retaquita sabía muy bien lo que pasaba por la cabeza de Seferino y volvió a sentir miedo, un miedo tan grande como el que reflejaba en la cara del fotógrafo. Lo encontraron por aquí, en Cinco Esquinas parece, le explicó, con el cuerpo lleno de chavetazos, y además esos hijos de puta le destrozaron la cara a pedradas. Vio que Seferino Argüello asentía. Tenía los pelos parados como un puercoespín. Toda su cara llena de marcas de viruela estaba lívida. Eso es lo que dicen los periódicos y las radios, que se ensañaron con él. Sí, una verdadera carnicería, una cosa de sádicos, de salvajes, Seferino. ¿Qué nos va a pasar a nosotros ahora, retaquita? Se quebró la voz del fotógrafo. Ella pensó que si se echaba a llorar, lo insultaría, lo llamaría maricón de mierda o lo echaría de su casa. Pero Seferino no lloró, solamente se le cortó la voz y se quedaba mirándola, como hipnotizado. No sé qué nos pueda pasar, se encogió de hombros la retaquita y decidió rematarlo. Podría ser que nos maten también, Seferino, sobre todo a ti, que fuiste el que tomó esas fotos. El fotógrafo se puso de pie y habló con una solemnidad conmovida, alzando la voz con cada frase que decía. Yo sabía que esto era muy peligroso, carajo, y te lo dije a ti y se lo dije al jefe. Ahora gritaba fuera de sí. Y nos pueden matar por la angurria de sacarle plata a ese millonario, maldita sea. Tú también eres la culpable, porque yo me confié en ti y tú me traicionaste. Se dejó caer en el asiento y se tapó la cara con las manos. Sollozó. La retaquita, al verlo así tan indefenso y tan sumido en el pánico, se compadeció de él. Haz un esfuerzo y trata de pensar claro, Seferino, le dijo suavemente. Tú y yo tendremos que tener la cabeza fría si queremos salir sanos y salvos de esta. No pierdas el tiempo buscando quién tiene la culpa de lo que ha pasado. ¿Sabes quién la tiene? Ni tú ni yo, ni siquiera el jefe. La tiene el trabajo que hacemos. Basta con eso.
Seferino se quitó las manos de la cara y asintió. No tenía los ojos llorosos, sino muy irritados y brillando. Una mueca estúpida le deformaba la cara. Cuando te dije que yo tenía esas fotos, era solo para pedirte un consejo, Julieta, dijo él en voz baja. Eso es lo único que quería recordarte. Mientes, Seferino, replicó ella, también sin levantar la voz como aconsejándolo. Me dijiste que las habías guardado 2 años porque querías ver si les podías sacar algún provecho. Es decir, para que se publicaran y ganar un poco de platita. No, te juro que no, retaquita, protestó Seferino. Yo no quería que se publicaran. Sabía que podía pasar algo muy feo, como lo que ha pasado, ni más ni menos. Yo adiviné que podía ocurrir esto, te lo juro. Si no querías que se publicaran, las hubieras quemado, Seferino, se enojó la retaquita. O sea que déjate de cojudeces, por favor. Yo te dije que la persona que mejor partido podía sacarles era el jefe, y tú me autorizaste a contarle todo. ¿No le llevaste tú mismo las fotos para que viera qué podía hacer con ellas? ¿Ya no te acuerdas de eso? Está bien, no discutamos sobre lo que ya no tiene remedios, hablando el fotógrafo, poniendo de nuevo esa cara de perro apaleado que acostumbraba. Ahora hay que decidir qué hacemos. ¿Tú crees que la policía nos llamará a declarar? Me temo que sí, Seferino, y el juez también. Ha habido un asesinato. Nosotros trabajamos con la víctima, es lógico que nos llamen a declarar. ¿Y qué voy a decirles, Julieta? De pronto el fotógrafo parecía otra vez desesperado. Tenía los ojos hundidos y la voz, ahora enronquecida, le temblaba. No vayas a ser tan estúpido de reconocer que tú tomaste esas fotos, dijo la retaquita. Solo faltaría eso. ¿Y qué les voy a decir entonces? Que tú no sabes nada de nada. Ni tomaste esas fotos ni el jefe te dijo quién las había tomado. ¿Y qué vas a decir tú cuando te llamen a declarar? Julieta se encogió de hombros. Yo no sé nada tampoco, afirmó. Ni estuve en esa orgía ni me enteré de ella hasta que preparamos la información de destapes. ¿Acaso no es la verdad? Julieta le recomendó a Seferino que no apareciera por el local del semanario. Ella tampoco lo haría. Si el ingeniero Cárdenas había contratado sicarios, allí es donde primero los buscarían. Y también sería prudente que no fuera por unos días a dormir a su casa. Yo tengo mujer y 3 hijos, retaquita. Ni un centavo en el bolsillo, porque ni siquiera nos han pagado este mes. Ni nos lo pagarán, Seferino, lo interrumpió ella. Con la muerte del jefe, Destapes pasará a mejor vida. De eso puedes estar seguro. Así que ya puedes empezar a buscarte otro trabajo. Yo también, por lo demás. O sea que crees que ni siquiera este mes cobraremos, Julieta. Esto es una tragedia para mí. Esto es una tragedia para mí. No te olvides que yo vivo siempre al día. Para mí también lo es, Seferino. Tampoco tengo plata casi, pero como no me gusta la idea de que un sicario el ingeniero Cárdenas me mate, no te voy a volver a poner los pies en Destapes. Te aconsejo que hagas lo mismo, te lo digo por tu bien. Explícale el problema a tu mujer, ella comprenderá. Escóndete donde alguien de confianza, por lo menos hasta que se aclare el panorama. Ese es el único consejo que puedo darte, porque es lo que yo voy a hacer también. Seferino se quedó todavía un rato en casa de Julieta. A veces se despedía, pero como si una fuerza irresistible le impidiera partir, volvía a sentarse entre las pirámides de periódicos y revistas. Se quejaba de nuevo de su mala suerte y maldecía las fotos de Chosica, cuyos negativos había conservado, pero no para tratar de hacer dinero con ellos. Se lo juraba por Dios, sino por la esperanza de que el señor que lo contrató para tomarlas reapareciera y le pagara lo pactado. Había sido un estúpido, sí, un estúpido, y toda su vida lo lamentaría. Por fin, luego de lloriquear un buen rato y quejarse de su suerte, partió. La retaquita se dejó caer en el sillón entre los altos de periódicos. Estaba agotada, y lo peor, Seferino Güello había terminado por contagiarle su confusión y su pánico. Se miró las rodillas y vio que le temblaban. Era un pequeño movimiento, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, casi imperceptible, acompasado y frío. Cuando levantaba un pie, el temblor cesaba, pero solo en esa rodilla. En la otra seguía. Se sintió invadida por el miedo, de la raíz de los cabellos a la planta de los pies. Se lo había contagiado el mariconazo de Seferino Argüello. Trató de calmarse, de pensar con objetividad. Tenía que hacer lo mismo que le había recomendado al fotógrafo, salir cuanto antes de su casa, alojarse donde alguien de confianza hasta que la tormenta amainara. ¿Dónde quién? Pasó revista mentalmente a las personas que conocía. Eran muchas, desde luego, pero ninguna lo bastante de confianza como para pedirle que la alojara. Parientes no los tenía o no los veía hacía años. Sus amigos eran periodistas, gentes de la radio y televisión con las que mantenía relaciones muy superficiales y de ocasión. En realidad, la única persona con la que hubiera podido confiarse para un asunto así era Rolando Garro. Este asesino le había dejado sin el único amigo de verdad que tenía. Un hotelito o una pensión, entonces, donde nadie supiera que estaba. ¿Pero cuánto le costaría? Sacó de una cómoda libreta donde apuntaba cuidadosamente sus gastos e ingresos. Era ridículo el saldo que disponía. Menos de 300 soles. Tendría que pedir un préstamo. Ella sabía muy bien que con la muerte del jefe sería muy difícil que pudiera cobrar su sueldo este mes en Destapes. Probablemente los fondos de la revista los tenía el propio Garro o habrían quedado bajo secuestro judicial con motivo de su muerte. El gerente del semanario decía siempre que éste se hallaba a punto de caer en la insolvencia. Tal vez ahora ya era cierto. O sea que por ahí no había nada que esperar.
¿Qué vas a hacer, pues, Retaquita? Se sintió deprimida, acorralada, paralizada. Sabía muy bien que era peligroso que siguiera aquí, en casa, donde primero la buscarían si querían hacerle daño. Ella sabía que tarde o temprano encontraría un nuevo trabajo sin dificultad. ¿Acaso no era buena en su profesión? Claro que sí, pero este momento no era el más indicado para visitar periódicos, radios y canales en busca de chamba. Esta era hora de esconderse, de salvar el pescuezo, de que nadie supiera dónde estaba, hasta que las cosas se fueran calmando y volviendo a la normalidad. ¿Dónde carajo? ¿Dónde esconderse? Y entonces, de una manera al principio confusa y remota, pero que poco a poco fue tomando forma, consistencia, realidad, le vino aquella idea. Era audaz, sin duda, no exenta de riesgos, pero ¿no era eso algo que le había enseñado su maestro, algo que él había practicado muchas veces en la vida, lo de a grandes males, grandes remedios? ¿Y qué peor cosa podría ocurrirle que sentirse amenazada en el ejercicio de su misma vocación? Esa era la apuesta que había acabado con Rolando Garro, ¿no, Retaquita? Había perdido la vida, ¿de qué manera atroz?, por ejercer el periodismo de investigación y sacar a la luz pública las inmundicias que podían permitirse los ricos de este país sin leyes y sin moral. Era arriesgado, por supuesto, pero si le salía bien, no solo se veía protegida, hasta podría sacarle algún provecho profesional a la cosa. De pronto, la Retaquita sintió que se le había quitado el temblor de las rodillas y estaba sonriendo.